Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal dedicado a la nutrición, salud y bienestar, patrocinado por Más que Dietas. En este vídeo vamos a hablar de la resistencia a la insulina, vamos a hablar de qué es esta patología o estos síntomas, porque engloba varios síntomas, y eso, pues vamos a hablar un poco de esos síntomas principales que presenta, ¿no? Bien, la resistencia a la insulina, que se puede abreviar como RI, actualmente más conocida como síndrome metabólico, es una condición clínica de alta prevalencia en países desarrollados asociada a otras patologías como el mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes, ovario poliquístico, infertilidad. La resistencia a la insulina es una condición metabólica central en la etiopatogenia del síndrome metabólico y en su diagnóstico, y puede efectuarse. ¿Cómo podríamos saber que tenemos resistencia a la insulina? Pues con mediciones de insulinemia, de insulina en sangre, y de glicemia, de glucosa en sangre, en ayunas, o con una prueba de tolerancia oral a la glucosa, con una curva de insulinemia y de glucemia. Y también, bueno, pues tras haber comido también se puede hacer, no con una carga de glucosa, sino también pues a veces lo hacemos después de un desayuno estándar, a las 90 minutos, a la hora y media después, a las 2 horas. Bien, vamos a definir un poco qué es la insulina. La insulina es una hormona anabólica. Anabólica significa de síntesis, que ayuda a crear músculo, ayuda a crear grasas. Es secretada por las células betas pancreáticas en respuesta sobre todo a diversos estímulos, principalmente, como sabéis, por el aumento de la glucosa en sangre, del azúcar en sangre. Y su principal función es mantener una homeostasis glicémica, una homeostasis de la glucosa y de otros sustratos energéticos también. De esta forma, posterior a cada comida, pues la insulina suprime la liberación de ácidos grasos libres a la mitocondria con la finalidad de obtener energía, y favorece la síntesis de triglicéridos en el tejido adiposo. Pues de comer pues estamos guardando esa grasita en los triglicéridos, que son los ácidos grasos formando unas moléculas de grasa para que se puedan almacenar en el tejido adiposo. Y por otro lado, la insulina inhibe la producción hepática de glucosa, mientras que promueve la captación de glucosa en el tejido muscular, esquelético y adiposo. Es decir, después de comer, la insulina lo que hace es guardar la grasita, guardar la glucosa en tejido muscular formando glucógeno, aumentar las reservas energéticas del cuerpo. En un estado de resistencia a la insulina, la acción de esta hormona a nivel celular está disminuida. Eso significa que la célula no está absorbiendo bien la glucosa, entonces aumenta la secreción de insulina. Hay más insulina por parte del páncreas, el páncreas tiene que estresarse para producir más insulina, y esto permite compensar el defecto en la acción tisular, en la acción de los tejidos, y así mantenemos bien la homeostasis glicémica, es decir, mantenemos niveles en sangre de glucosa estables, pero favorecemos otras patologías como puede ser la obesidad, porque también aumentamos más la grasa, y pues se está relacionado también con problemas como ovarios poliquísticos o incluso Alzheimer, infertilidad. Muchas dolencias están relacionadas con resistencia a la insulina. Iremos haciendo vídeos hablando de cada una de ellas. Por su simplicidad y buena correlación con mediciones más complejas de sensibilidad a la insulina, el método más utilizado es el cálculo del índice OMA-IR, que es Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance. Bien, pues un índice que se llama OMA, que se puede medir, realmente se hace pues con la glicemia en ayuna por la insulinemia basal dividido entre 405. Es una fórmula, ¿vale? Entonces, bueno, pues el punto de corte para definir resistencia insulínica de acuerdo a este índice fue primero definido por Bonora et al. Como el límite inferior del mayor quintil de OMA-IR en 225 adultos con tolerancia normal a la glucosa y un índice de masa corporal menor de 25 kilogramos por metro cuadrado, perteneciente al estudio Bruneck. Este valor realmente correspondió a 2,77. Si pasabas de ese valor, a partir de ahí pues se consideraba esa fórmula, que es una fórmula matemática, que tenía resistencia a la insulina. Otros investigadores han planteado que la sola medición de insulinemia basal puede ser un buen indicador de resistencia a la insulina, solamente medir la insulina al levantarnos, en sujetos con tolerancia normal a la glucosa, porque tiene una buena correlación con la sensibilidad a la insulina evaluada con el método de Clamp. El método más fiable, pero también es el más costoso. El punto de corte para determinar la resistencia a la insulina varía entre 11 y 16 unidades por mililitros, pero el punto de corte más utilizado realmente es unas 12 unidades por mililitros. Es el más utilizado. La práctica clínica además concuerda bastante bien con un índice OMA de 2,5 cuando se considera el punto medio del rango
normal de glicemia en ayuno de unos 85 miligramos por decilitro. Y en general se ha demostrado que los indicadores de resistencia a la insulina basados en mediciones de ayuno representan la resistencia a la insulina hepática y que no muestran una buena correlación con la resistencia a la insulina periférica, que sería pues una resistencia al músculo o en los adipocitos, las células grasas, ni son buenos indicadores de resistencia de insulina en sujetos con glicemia alterada en ayunas o diabetes. Entonces, bueno, existen otros métodos para el diagnóstico, como la resistencia a la insulina evaluada por una curva de insulinemia, o un test de tolerancia a la glucosa, o la excreción urinaria del péptido C, o el test de tolerancias a la glucosa intravenosa con muestreo frecuente modificado. En fin, hay varias pruebas, ¿vale?, para poderlo hacer. Muchas veces también la sintomatología del paciente te puede servir, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay distintos síntomas. La inflamación, por ejemplo, es un tipo de mecanismo fisiopatológico por los cuales se puede condicionar también una resistencia a la insulina. O sea, una persona muy inflamada es muy posible que tenga resistencia a la insulina. O la obesidad también, que ha sido asociada a un estado inflamatorio crónico leve a moderado. El que se manifiesta a nivel sistémico por un aumento de los factores inflamatorios y los leucocitos circulantes. Y bueno, podemos afirmar que una célula expuesta a un entorno inflamatorio es una célula resistente a la insulina, ¿vale? O sea, una inflamación pues suele estar relacionada a eso, con resistencia a la insulina. Y por otro lado, la resistencia a la insulina está comúnmente asociada a desórdenes del metabolismo lipídico, de las grasas. Y eso pues incluye la acumulación tisular ectópica de lípidos, es decir, se acumula la grasa donde no se debería, entre ellos en el músculo, tienes más grasa pues eso, en zonas del cuerpo que no son los depósitos más normales del músculo esquelético, y eso pues acumula la grasa en zonas donde no se debe. Y entonces, bueno, pues la resistencia a la insulina puede ser difícil de definir clínicamente, puesto que no es una enfermedad como tal, realmente pues son síntomas que se presentan. Y los síntomas que más podemos ver son pues la polidipsia, que es un aumento de la necesidad de beber, esas personas tienen más ganas de beber, una poliuria, mayor número de micciones, aumento de peso o una distribución ectópica de la grasa. Lo que digo, la grasa se acumula en ciertas zonas del cuerpo donde no es normal, aunque no estés gordita o gordito, pero tengas más grasa en ciertas zonas, pues eso podría ser una resistencia a la insulina. Mayor consumo de azúcares o hidratos de carbono, porque se explica eso por la incapacidad de asimilar bien la glucosa a los tejidos como los músculos, y entonces tienes un cansancio continuo y el cuerpo te está pidiendo glucosa, aunque hay glucosa, pero como no está llegando a las células, pues el cuerpo la pide, y eso pues también va a favorecer luego otros problemas como candidiasis y infecciones fúngicas que sabemos que están relacionadas con alto consumo de azúcares. Luego otro síntoma es la acantosis nigricans, que es una hiperpigmentación en algunas zonas del cuerpo, sobre todo en el cuello, en regiones axilares y en las ingles. Luego pues también fibromas cutáneos, verrugas en la región del cuello también se pueden relacionar con resistencia a la insulina. Síndrome metabólico con la aparición de hipertensión arterial, alteraciones en los niveles de los lípidos, del colesterol, de los triglicéridos, una prediabetes o incluso la diabetes también, por supuesto. El hirsutismo es un síntoma que se presenta mucho en las niñas con resistencia a la insulina, que es un vello corporal aumentado en ciertas zonas. Aunque no se puede asociar directamente con la resistencia a la insulina, es cierto que en los casos en que este trastorno forma parte del síndrome del ovario poliquístico puede apreciarse un exceso de vello en zonas donde no suele aparecer en la mujer. Sobre todo eso, cuando está asociada a una aparición de ovarios poliquísticos. Luego, alteraciones en la fertilidad, sobre todo en las mujeres, como la infertilidad asociada a la esteatosis hepática no alcohólica, pues también tiene mucho que ver con la resistencia a la insulina, e incluso enfermedades como el Alzheimer, llamada por algunos investigadores ya como la tercera diabetes, al Alzheimer, parece ser que puede derivar de una resistencia a la insulina. Existe consenso de que los mejores resultados del manejo del síndrome metabólico y de la resistencia a la insulina se logran con cambios en el estilo de vida, incluyendo modificaciones sobre todo en la dieta y en el patrón de actividad física, con una pérdida de peso corporal que lo va a llevar pues esos mismos cambios en la dieta y el ejercicio. La terapia nutricional pues va sobre todo enfocada a disminuir los carbohidratos refinados y sobre todo con un índice glucémico alto, en el control de la grasa de la dieta, sobre todo especialmente el tipo de grasa pues más saturada, tipo de grasa animal. En animales pues los ácidos no saturados como aquellos derivados de oleaginosas con un alto contenido de ácido linoico, un omega 6 por ejemplo, el aceite de girasol, pues han mostrado inducir la resistencia a la insulina. Entonces eso, las grasas animales, eso sobre todo
grasas saturadas, y los omega 6, que son pues las grasas sobre todo de aceites de girasol. La mayoría de los aceites vegetales, quitando lino, chía, pues suelen tener bastante omega 6, especialmente eso, el girasol. Por el contrario, las grasas poliinsaturadas de la serie omega 3, y por supuesto también el aceite de oliva, omega 9, y esos no, porque bajan los lípidos, pero sobre todo los omega 3, particularmente aquellos encontrados en los aceites de pescado, reducen la resistencia a la insulina. Y en humanos pues se ha demostrado un mejor control de la resistencia a la insulina cuando la grasa monoinsaturada, la del aceite de oliva y el aguacate, predominan sobre la saturada, ¿vale? O sea que, como siempre, todos los caminos pues llevan a la misma dieta, rica en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, bajar un poco las saturadas, la proporción perfecta, ¿no?, de las grasas, que tiene que ser predominante monoinsaturada, aceite de oliva, aguacate, almendras, luego las poli, que son los omega 3, que están las semillas de lino, semillas de chía, las algas, el pescado azul, y por último la grasa saturada, que estarían las grasas animales, y también tenemos grasas saturadas muy interesantes como la grasa del coco o la grasa de el ghee, por ejemplo, pero tiene que ser moderada. Esta grasa tiene que ser mucho menos. No podemos hartarnos de aceite de coco y olvidarnos de las grasas monoinsaturadas, ¿vale? Y respecto a los carbohidratos, pues un metaanálisis de 18 estudios controlados mostró que dietas de bajo índice glucémico, incluía alto contenido en fibra y carbohidratos no disponibles, esa dieta, o sea, era rica en fibra y carbohidratos que no se digerían, se asociaron con una reducción general del grado de la resistencia a la insulina de un 20%, que es bastante. Por lo tanto, parece aconsejable que hay que restringir en estas patologías el consumo de alimentos de alto índice glucémico, y en esas patologías incluimos el Alzheimer, la infertilidad, si está asociada a este tipo de problemas, como hemos dicho antes, y otros muchos problemas como lípidos altos en grasa, triglicéridos, sobre todo en individuos que presentan eso, una sensibilidad a la insulina o el síndrome metabólico, ¿no?, que sería muy interesante. Personas con hipertensión, diabetes, colesterol, triglicéridos tienen que hacer una dieta baja en carbohidratos. No solamente hay que bajar las grasas, porque la resistencia a la insulina está muy asociada. Y bueno, otro componente importante de la dieta es la fibra y los carbohidratos no digeridos en el intestino delgado, como os decíamos, que pasan directamente al intestino grueso, donde van a ser fermentados por la microbiota intestinal. Y en este proceso, pues como sabéis, se liberan ácidos grasos de cadena corta, que hemos hablado alguna vez de ellos, que son un sustrato energético muy importante para la mucosa intestinal, ¿vale? Aparte de la síntesis de vitaminas que tenemos en el intestino grueso, que tenemos síntesis de vitamina B12, B8, es importante, ¿no?, esas fermentaciones que se producen en el intestino. Y por otra parte, pues esos ácidos grasos pueden también alcanzar otros órganos e impactar la sensibilidad insulínica a nivel sistémico. Y esta información pues, es sustentada por diversos estudios epidemiológicos que describen una relación inversa entre la ingesta de fibra y la prevalencia de síndrome metabólico y resistencia a la insulina. Es decir, hay que comer verduras con pues, espinacas, verduras ricas en fibra, legumbres. Pues eso, como os digo siempre, pues es una dieta bioalcalina que es una dieta mediterránea, pero donde hacemos mucho hincapié en las verduras, en el verde, en todo, ¿no? Y bueno, pues un último aspecto a tratar en todo esto, ¿no?, en esta resistencia a la insulina, y que también hay que comentar, pues es la influencia que tienen los antioxidantes sobre el control de una homeostasis, un equilibrio en la glucosa, en la glicemia, y en la sensibilidad a la insulina. El estrés oxidativo juega un papel importante en el control de la sensibilidad insulínica. Por una parte, pues las especies reactivas de oxígeno, lo que son los radicales libres, podrían inducir resistencia a la insulina, y por otra parte, pues se requiere un nivel mínimo, un nivel fisiológico de estrés oxidativo para promover una adecuada transducción de la señal insulínica, o sea, todo en su justa medida. Dado que la obesidad y el síndrome metabólico se caracterizan por tener, como hemos dicho, un estado inflamatorio y un mayor estrés oxidativo, eso es obvio, pues mantener un adecuado suministro de sustancias antioxidantes pues parece ser una estrategia bastante acertada y razonable. ¿Y eso cómo lo logramos? Pues comiendo sano, comiendo verduras, comiendo frutas, no demasiadas frutas, porque si no vamos a elevar el índice glucémico y vamos a poder provocar resistencia a la insulina, pero sí muchas verduras y frutas moderadas. Pues 2-3 piezas de fruta al día está perfecto. Algunas terapias farmacológicas orientadas a mejorar la sensibilidad a la insulina pues también han sido recomendadas en consensos internacionales, especialmente en pacientes con elevado riesgo de enfermedad cardiovascular o de diabetes tipo 2, cuando fracasan terapias no farmacológicas, siendo el fármaco más usado para todo eso la metformina
O yo me gusta mucho también un suplemento muy interesante pero con menos efectos adversos, que es la berberina, de la que hemos hablado en algunas ocasiones, que le llamamos la planta también antidiabética, como la stevia. Bueno, realmente es un alcaloide obtenido de plantas, pero es muy interesante. Bien, pues eso es todo, más o menos. Seguiremos hablando de la resistencia a la insulina porque da para mucho. Quería primero que entendierais bien lo que es y luego pues le vamos a ir relacionando con distintas enfermedades como es Alzheimer, infertilidad, ovarios poliquísticos, diabetes. Bien, pues eso es todo. Si os ha gustado, denle un like, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.